realmente son tiempos difíciles, tiempos oscuros, muy complicados, tiempos de una ignorancia eh, que no tiene parangón. Antes, pues había poco acceso a la información, había diferentes condiciones que podían justificar de cierta manera en algunas personas, en algunos países, en algunas comunidades, cierta ignorancia. Pero hoy difícilmente se puede excusar el desconocimiento. El motivo de este video es hacer reflexiones sobre los últimos acontecimientos eh, propiciados por las ideologías destructivas, ideologías fomentadas, creadas, difundidas y diseminadas por todo el orbe, las ideologías progresistas, las ideologías de izquierda y cosas que son afines, básicamente anticristianas y antioccidente. Ciertamente es muy complicado llevar una batalla, más cuando se está solo, o sea, de forma física, ¿no? Porque sabemos que no estamos solos, que somos cada vez más, que hay cada vez más gente despierta, realmente, no como los woke, porque si no lo sabes, woke significa algo así como despierto, eh, como abierto de mente, ¿no? Que ha abierto los ojos ante la verdad. Pero realmente está muy lejos de ello, el concepto y la forma de ser de todas las personas que adhieren a estas ideologías basadas justamente en la ignorancia, en la mediocridad, el resentimiento y el odio. Para mí resulta sumamente difícil viviendo en un lugar sumamente zurdo, sumamente ignorante, en una situación en la que debo vigilar cada cosa que hago porque repercute en mi vida diaria, en la cuestión del trabajo. eh, Estoy seguro que algunos trabajos, o sobre todo uno en concreto, eh, no, ya no estoy ahí por cuestiones ideológicas y porque personas abogaron porque yo no volviera ahí, simplemente porque opinaba diferente. Y siendo que esas personas realmente solo opinaban sobre cualquier tema, haciéndose los expertos, incluso en alguna ocasión quisieron darme cátedra sobre música a mí que soy músico. Entonces a ese nivel llega la gente actualmente. Entonces siempre he estado también consciente de lo peligroso que es, que no simplemente es que en redes sociales te digan insultos o te atosiguen, sino que físicamente puede ser peligroso y es lo que se está viendo últimamente de una forma mucho más grave. Y obviamente yo no tengo miedo, pero sí tengo precaución porque mi hijo puede sufrir las consecuencias de esta gentuza que bajo las banderas del amor y la tolerancia siempre son los primeros en golpear y a veces los únicos. Entonces, uh, muchas veces es complicado opinar o decir cosas, pero no se puede ser de otra forma. Las cosas no cambian para mejor si no haces las cosas correctas y si no hablas de los temas que se tienen que hablar y si no expones la verdad. Ciertamente, después de un tiempo, vuelvo a comenzar con el contenido porque la situación hace casi insostenible hacer esto en muchos sentidos, pero no se puede dejar de hacer y bueno, no lo he dejado de hacer, no llevo casi toda mi vida haciendo batalla cultural
desde mi ramo, que es el arte, con la música, ah, estudiando y debatiendo con personas, difundiendo autores, ideas y cosas que hagan reflexionar y que sobre todo persiguen y dan una idea de hacia dónde hay que ir. Porque cuando buscas la verdad, obviamente puede que nunca la sepamos del todo, pero sí vamos a estar bien orientados. Si la buscamos sinceramente, vamos a ser guiados hacia ella y nos vamos a acercar. Eh, Hace unos días, hoy es sábado, y el miércoles asesinaron a un padre de familia, de dos niños, un esposo, una persona que se dedicaba a hacer reflexionar a las personas, que no tenía prejuicios y que buscaba simplemente la verdad y compartirla y hacer reflexiones que a otros les ayudaran a mejorar en todo sentido, dado que globalmente se difunden ideas destructivas que, que están disfrazadas, maquilladas de buenas palabras, de conceptos aparentemente bonitos. Y hay muchas cosas que son verdad, ¿no? Porque este es el peligro, que se toman cosas, necesidades, eh, verdades, se toman, se revuelven y se llenan de un montón de basura que al final nos termina dañando de una forma inimaginable. Eso es el socialismo, eso es la doctrina woke, eso es todo lo que te dicen que es bueno y esconde cosas realmente maquiavélicas, literalmente, y sobre todo en estos casos que hablaremos. Pues eh, Charlie Kirk fue asesinado justamente eh, de una forma miserable, de una forma que, por ejemplo, hace unos minutos estaba mirando más información sobre las leyes que imperan en Utah, sobre cómo será el proceso de esta persona, la cual ya atraparon. Para cuando veas este video, quizás ya sabes más al respecto, ¿no? Pero en este momento van saliendo informaciones y cosas y hay muchos expertos que ya también han estado cubriendo en vivo todo lo que está sucediendo. Pues Charlie Kirk estaba dando eh, debates, no eran conferencias. Él fue cofundador de Turning Point USA, que después dio otras organizaciones relacionadas. Entonces estaba en un evento de Turning Point USA. ¿Y qué es esto? Son eventos de debate, donde él simplemente se sentaba a debatir las ideas de otras personas. Y esto era en las universidades. Pero hay que puntualizar que desde hace algunos años las universidades son uno de los lugares más peligrosos y miserables que existen. Ya no se enseña, mucho menos se debate o se critican ideas. Ya solo son centros de adoctrinamiento masivo. Entonces, justamente en una de estas universidades fue donde ocurrió esto. Mientras él solo dialogaba, exponía ideas, hacía reflexionar, no hacía daño a nadie, porque imaginemos que realmente decía tonterías o lo que manejan los medios masivos de información actualmente, que realmente difundía odio. Bueno, pues tampoco es que estuviera literalmente dañando a alguien, porque si tienes un poco de juicio, pues simplemente dices, pues es una persona llena de ignorancia o resentimiento o lo que sea y punto. Y pues voy a hacer lo necesario para contrarrestar eso. ¿Cómo?
pues informándome, formándome, debatiendo justamente, exponiendo sus errores, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que la derecha suele ser así y la izquierda suele ser justamente la que no tolera, no, no está abierta al diálogo ni a nada. Por eso es que los que defienden el amor, la inclusión y la libertad y todas esas cosas son los que justamente atentan con la vida, contra la vida, literalmente. Es lo que ha pasado ahora. Mientras Charlie Kirk estaba exponiendo ideas, cambiando la vida para bien de muchos jóvenes que están expuestos a estas ideologías de destrucción, cambiando la vida de familias. Vestía también una camiseta que decía libertad, justamente libertad de expresión, y que cuando lo asesinaron estaba por responder algo relacionado con eso y con la cuestión de los tiroteos en las universidades. Bueno, en general. Así que resulta, por el lado de Kirk, que era una persona que simplemente debatía, exponía ideas y las contrastaba, ¿no? Hacía reflexionar, punto. Y desde el otro lado, el tirador es un joven universitario que curiosamente tenía muy buenas notas. Suele ser que la gente de izquierda es totalmente mediocre y la gente de derechas son personas sumamente preparadas. Hay muchas cosas curiosas. Mientras este estudiante tenía excelentes notas, Charlie Kirk abandonó sus estudios para dedicarse a los debates y bueno, después fundar la Turning Point USA y seguir así. Pero sin embargo, tenía una formación extraordinaria y lo que siempre he discutido, un papel jamás te va a decir que eres mejor en alguna cosa. Es un papel que igual lo has comprado, igual te lo regalaron por decir sí a todo. Puede haber muchas cosas, ¿no? Pero imaginemos que el tirador realmente era un genio. Eso no quiere decir que sea buena persona o mala persona, ¿no? Son cosas que se tienen que tener en cuenta como que son separadas, son independientes, pero que pueden funcionar juntas, ¿no? Muchas veces se dan en los mismos contextos, en las mismas personas, pero no es una cosa que vaya ligada necesariamente a otra. Eh, la familia de este tirador, pues eh, al parecer lo apoyaba. Eh, Hubo muchas especulaciones bueno, desde el principio que atraparon a una persona mayor creyendo que era el tirador, después lo liberaron y creo que pasó así con una o dos personas más, hasta que después encontraron, bueno, después de 36 horas creo, encontraron al culpable. Y esto fue porque su padre lo reconoció. Su padre eh, era un ex agente de fuerzas especiales. Entonces había especulaciones de que era un tirador experto o podía ser un agente contratado, un agente de inteligencia tal vez de otro país, porque hay cosas muy curiosas y sumamente fuertes y que debieran revelar ciertas cosas. El hecho de que el FBI, o sea, la organización dedicada a encontrar, por ejemplo, personas que han cometido crímenes de la nación más poderosa del mundo, no podía encontrar en sus bases de datos a este tipo, con todos los análisis que pueden tener actualmente, eran incapaces, de manera que pidieron ayuda
al público. Esto es muy extraño, porque se especulaba que podía ser de otro país, un inmigrante ilegal que solo entró para ejecutar a Kirk. Ah, no sé, podía haber muchas variantes que explicarían el por qué el FBI no encontró absolutamente nada, ni en Facebook, ni en otras redes sociales, en las bases de datos de imagen que tiene Estados Unidos, que ahora mismo estoy pensando, Pablo Muñoz y Turreta, que es de donde también he visto y seguido la noticia, eh, hablaba sobre, bueno, y lo puso en vivo, investigando sobre, sobre la familia que entró al Facebook de la madre, pues había fotografías de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de esto? Porque es curioso que el FBI no encontrara al sospechoso. Después de que ya se analizaron y se descubrieron, bueno, no se descubrieron, pero eh, se recopilaron imágenes de seguridad de casas, del campus, y pudieron seguir la trayectoria del tirador y así eh, sacar las primeras imágenes, las cuales no le sirvieron al FBI y que el padre posteriormente reconoció. Entonces hay cosas muy extrañas. Se supone que no había un reconocimiento por parte del FBI en todas las bases de datos existentes. Lo vuelvo a decir. Eh, Redes sociales, documentos oficiales, etcétera. Entonces el padre lo reconoció, lo retuvo y lo entregó a las autoridades. El padre, obviamente, en su trabajo, en su profesión, pues tenía acceso a armamento mucho más avanzado, por así decirlo. Pero no solo eso, sino que tenía más formación. Además, en Estados Unidos, ah, no solo está lo que ya conocemos, ¿no? Como el porte de armas libre, sino que también hay muchos que son cazadores. En este caso, este joven ya desde hace mucho tiempo que cazaba, además con las instrucciones de su padre, pues tenía un conocimiento bastante alto sobre el manejo de armas. Así que pues no es exactamente un francotirador, pero sí que tenía lo necesario para, para realizar este atentado contra Charlie Kirk. Tanto el fusil como las balas que utilizó eh, no requerían que fuera alguien totalmente experto, ¿no? Entonces, con todos estos elementos, pues, claro que tenía el conocimiento suficiente para trazar una ruta de huida, para saber cómo disparar, eh, y todos los elementos que le permitirían llegar al fin de lo que tenía planeado. Entonces, eh, esta persona tenía lo necesario, excepto el sentido común, porque justamente amistades y compañeros del campus decían que este joven se había, se había vuelto bastante radical, ¿no? En cuestiones de ideología woke, de toda esta basura. Entonces profesaba un odio irracional realmente hacia lo que no era la izquierda. Pero justamente ese odio, esa mediocridad, esa falta tal vez de valores,
no sé qué más, pero básicamente el adoctrinamiento lo llevó a realizar este acto, pero no solo asesinó a alguien que creía un enemigo, una persona peligrosa, sino que asesinó a un padre de familia, asesinó a un esposo amoroso, asesinó a una de las más grandes voces referentes de- del conservadurismo en Estados Unidos, que se le veía como un futuro presidente. Después de J.D. Vance, eh, se creía que Charlie Kirk podría ser un siguiente presidente. Entonces, asesinó la oportunidad de seguir cambiando a tantas vidas para bien. Entre comillas, ¿no? Porque justamente con esto que ha pasado, seguramente eh, crecerá de una forma exponencial el mensaje de Charlie Kirk, ¿no? Por decirlo de alguna forma, gracias a esto se va revelando que la izquierda es totalmente intolerante, que la izquierda es un cáncer y las ideas que aunque no estemos de acuerdo, porque no podemos estar de acuerdo en absolutamente todo, eso es absurdo, pero las ideas de esta persona que te hacían reflexionar se seguirán diseminando y que ahora lo harán de manera exponencial. Pero es lamentable que ocurran estas cosas, que una persona realmente valiosa eh, pues fallezca de una forma miserable por un niñato traumado, ideologizado y que muchas veces están totalmente llenos de ignorancia, odio, resentimiento y, y que tampoco ofrecen nada en ningún sentido a la sociedad, o sea, nada benéfico. Solo sangre, terror y confusión. También, justo estaba mirando las últimas noticias con Pablo Muñoz y Turrieta y hablaba sobre las leyes en Utah y que probablemente eh, esta basura será condenada a muerte, ya sea por inyección letal y según dicen las leyes, si no hay los fármacos necesarios en el momento en que se vaya a hacer la ejecución, pues será con un pelotón de fusilamiento, que además enfrenta cargos no solo por el asesinato a Kirk, también cargos por este bueno, antes que la razón por la que dudosamente se podría librar de la pena de muerte es que en el estado la ley dice que pueden ocurrir dos factores para que se dé la pena de muerte. Una es que se dispare a alguien y que se haga en un contexto donde pueda o ponga en peligro a otras personas. Y es lo que pasó. Había muchísima gente, muchísimos jóvenes reunidos en el campus. Entonces, este idiota no solo atentó contra la vida de Kirk y la finalizó, sino que puso en riesgo a muchísimas otras personas. Y a saber, bueno, en este caso fue solo un disparo, pero pudo haber más. Pudo haber errado y matado a alguien más y seguir disparando. Exactamente lo mismo que pasó en el primer atentado de esa magnitud contra Donald Trump, donde un asistente perdió la vida. También un padre de familia. Entonces esto hace posible que entonces se determine la pena de muerte. Y si no, pues hay otros cargos federales, que esto es interesante también, apuntaba Pablo, porque como ya lo comentaré,
hay muchos lugares donde gobiernan los zurdos, o sea, los demócratas. Entonces, aquí pudieran darle una pena más leve, podrían simplemente darle una amonestación y ya no pasaba nada. Pero entonces aquí intervendría lo federal, entonces es un rango más y entonces así se podría seguir con el proceso. Es algo sumamente lamentable lo que está pasando, porque justamente las ideologías, ahora pasaremos a lo que es las ideologías. Las ideologías son algo que enajena, o sea, la palabra o el concepto de ideología quiere decir algo que está fuera de la realidad. Entonces, hay una distinción enorme entre ideologías y creencias religiosas, por ejemplo. También está el hecho de que mucha gente le llama religión a todo, y no, no es así. O es religión, o son sectas, o son cosas, lo que sea, que les quieren dar la denominación de religión, pero nada que ver, porque la religión te religa ¿qué eso quiere decir? Religar a tus principios, o sea, religar a tu origen, a Dios, a las cosas buenas, a las cosas positivas, el dar lo mejor o sacar a relucir lo mejor de tu ser, de tu espíritu, de tu alma. Entonces, es algo totalmente diferente. Las sectas toman como excusa cosas de las religiones para sus propios fines, como por ejemplo los pastores, que también estoy viendo actualmente noticias de pastores que piden a sus fieles dinero o propiedades para, no sé, a modo de ir comprando terrenos en el cielo. Eso es absurdo, eso son sectas y son personas miserables los que se dicen pastores, y la gente que sigue y cree esas tonterías pues es tonta, es sumamente idiota, no es crítica, y muchas veces ocurren tragedias por esto. Entonces las ideologías son algo que te aísla de la realidad. Por eso es que la ideología de género, el feminismo, el transexualismo, todo eso son ideologías destructivas, porque niegan la realidad. O sea, el feminismo, toda esta basura woke, dice eh, que por ejemplo, el concepto de hombre y mujer es un concepto inventado, y que cuando naces, el patriarcado y los médicos te imponen eso, ¿no? Que el tener un, una estructura ósea, unos cromosomas específicos, el tener una fisonomía determinada, entonces eso solo son imposiciones del patriarcado, que los médicos se equivocan cuando te asignan el sexo. Entonces son cosas evidentes, son cosas que se han demostrado en muchos niveles, que requieren tan solo de un poco de juicio. No hay que ser eh, un, un super prodigio para ver la realidad. Entonces todas estas ideologías promueven eso. O sea, si tú te autopercibes como un camión, entonces eres un camión. Si te autopercibes como negro, eres negro. Si según tú te percibes como mujer, eres mujer. O sea, aquí ya habla una desconexión absoluta de la realidad. ¿Y qué pasa? Pues los mayores financistas, los gobiernos, personas, filántropos, organizaciones que les interesa desestabilizar a las naciones, destruir literalmente a la humanidad, son los mismos, siempre, siempre. Son los que están detrás de las universidades, impulsando pues toda la ideología woke o cualquier cosa que atente contra el juicio, contra la familia, contra la estabilidad en todo sentido.
Y aquí entramos en muchas otras cuestiones. La izquierda siempre habla de estar a favor del pueblo, de los hombres, de las mujeres, de las minorías, etcétera. Pero lo cierto es que solo es un canto de sirenas. Porque ¿quiénes son los que dicen defender todas estas cosas? La tolerancia, el amor, el respeto, la diversidad. La diversidad, o sea, pero si no eres como ellos, entonces no tienes derecho a vivir, literalmente. O sea, te censuran de todas maneras hasta llegar al extremo de eliminarte físicamente. ¿Quiénes son los que sufren las agresiones en eventos? Eh, pues siempre son la gente de derecha o que sencillamente no son de izquierda. Particularmente, el máximo enemigo es el catolicismo. Pero todas las denominaciones cristianas o que estén más o menos en la misma dirección son enemigos a destruir por la izquierda. Entonces aquí tenemos diferentes casos. Eh, los asesinatos de personas referentes, en el caso de Colombia, hace no mucho, de Miguel Uribe, las agresiones a Milei, que no han sido quizás tan determinantes ni tan salvajes, pero igualmente peligrosas. Lo último también hace como un mes, más o menos en los días en que atentaron contra Miguel Uribe. Eh, en esta vez, en esta ocasión, perdón, contra Charlie Kirk, anteriormente contra Donald Trump, años atrás contra Bolsonaro, etcétera. Entonces, eh, son personas que los medios masivos de comunicación satanizan. ¿Por qué? Pues porque están hablando de la verdad, porque están haciendo despertar a la gente y eso jamás ha convenido, jamás le ha interesado y jamás ha sido bueno para los que son realmente dueños del mundo y de tu vida. Y como decía, el catolicismo es el blanco número uno. Seguramente no sabes de las masacres que hay casi a diario, seguramente a diario, pero a pesar de estar yo metido en la investigación y tratar de estar al tanto de todas estas cosas, pues no, obviamente no me da tanto el tiempo para saber todo, ¿no? Y habiendo tantos temas, y sobre todo ahora, actualmente, cosas tan grandes en tan poco tiempo, entonces no sabes sobre las persecuciones y masacres a católicos en varias partes de África y en otras partes de Occidente, de una u otra forma. Lo que también está pasando en México, una vez más, persecución a los católicos. Lo que pasó también hace días prácticamente con el tiroteo en una iglesia. En una iglesia donde había niños. O sea, el tirador, que era un enajenado mental de izquierdas, eh, fue planeado todo. Ya pondré unas imágenes acá. Publicó un video previo a la matanza donde exponía varias cosas, ¿no? Entre ellas había dibujos y un trazo de cómo sería su actuar. En principio se supone que quería atentar contra Donald Trump o, o contra Elon Musk, pero después dijo que prefería matar niños porque eso sería mucho mejor para sus causas y que también resulta que es una especie de ofrenda a Satán. Entonces hay varios elementos que se van ligando y que son propios de estas ideologías enfermas. Entonces este trans se odiaba a sí mismo, que esto es una realidad que la gente tiene miedo de decir. Se odiaban a sí mismos, aparte las medicaciones, que espero salga un estudio que se está enfocando entre
entre la relación que hay de los fármacos que se utilizan para el cambio de sexo, para las transiciones, y los tiroteos masivos. Porque, también pondré aquí información, curiosamente, varios de los últimos tiroteos en los últimos años, o sea, en los últimos años hablo de dos o tres años, han sido perpetrados por gente de izquierda, que se identifica como transexuales, pansexuales, como pendejes sexuales, y que han sido este, pregoneros del amor y la tolerancia, asesinando, claro, a inocentes. Entonces, aquí, en la misa que se estaba celebrando, en una escuela católica en Estados Unidos, ah, había muchos niños, y este tipo comenzó a disparar. Que hubo también otros elementos muy curiosos que, que no voy a tratar ahora, pero la cuestión es que intentó, o el plan era entrar, pero por alguna razón no entró, así que desde una ventana comenzó a dispararle a los niños. Terminó con la vida de dos de ellos e hirió a otros. Además de que, o sea, el terror para un pequeñín que no entiende lo que pasa, que no sabe cómo actuar, es algo que solo gente perversa, enferma y miserable es capaz de hacer. Porque recordemos, puntualicemos que en las cárceles, incluso en las cárceles, entre delincuentes y gente peligrosísima, asesinos y cosas así, eh, sigue siendo una norma el no tolerar a los que se meten con los niños. Eso es muy heavy. Que eso también debería ser replantearse las cosas a las personas cuando apoyan a estos criminales, cuando apoyan estas ideologías. O sea, ni siquiera los criminales toleran que se abuse de alguna forma con los niños. Un dato también interesante es que cinco, cinco estados en Estados Unidos, claro, son sumamente violentos, y cuatro de ellos son gobernados por la izquierda, por los demócratas. ¿Qué pasa entonces? Ahora vamos, justamente con el caso de Irina, una chica que huyó pudo salir de los horrores de la guerra en Ucrania y fue a Estados Unidos. En un día normal iba en el tren, se sentó delante de una persona muy grata. Y este tipo tenía, había estado condenado 14 veces. 14 veces por cuestiones graves. No por, no sé, no por insultar a la gente o, o por ejemplo, no estuvo condenado por cosas graves como se les ve actualmente al hacer tweets, al hacer comentarios en redes sociales, que eso ha pasado en muchas partes del mundo. Los que me vean en México sabrán de esta chava que ha tenido que pedir permiso, digo, perdón, durante un mes diario a una estúpida de mierda, una política. Entonces, todo esto está bien relacionado. Esta chica no iba haciendo nada, no le hizo daño a nadie, no hizo absolutamente nada. Entonces, este enfermo que estaba en libertad después de tener 14 previos delitos y encierros, bueno, encierros entre comillas, porque justamente las leyes, las organizaciones, ONGs, el feminismo y los jueces zurdos le dieron penas mínimas o lo sacaron en muy poco tiempo, perdonándole pues cualquier delito. ¿Por qué? Pues porque no era blanca.
Y por la misma razón es que en los medios no se habla de eso. Bueno, actualmente ya un poco más porque ha sido una noticia que ha estallado enormemente. Entonces, solo por eso es que se conoce. Pero se silencia mucho, no se habla sobre eso, porque el asesino estaba cobijado por las ideologías woke, porque era negro y porque la víctima era blanca. Entonces recordemos, los blancos son malos, los negros son buenos. Así de simple. Entonces, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo se sigue permitiendo? ¿Cómo se sigue confiando en estas ideologías, en estas políticas? Porque, oh, entre paréntesis, claro, no, nos han educado de una forma que despreciemos ciertas cosas, que nos manejemos por ciertos caminos, que digamos, no, es que la política no me interesa porque todos son iguales. Pues sí, la mayoría de políticos son una basura, pero la política está en nuestras vidas, en todo momento. Estoy grabando este video con un teléfono que lo compré y que pago un porcentaje extra que me roban, que se llama impuesto. ¿Y qué es un impuesto? Pues es un robo del Estado debido a políticas de gente que no genera nada y solo nos roba. Estoy viviendo en una casa, pago impuestos por esto, por aquello, compré esto, también lleva un impuesto, esto, absolutamente todo tiene un impuesto. ¿Qué es eso? Justamente algo que no das tu consentimiento, que no te preguntas si sí o no, o sea, simplemente lo tienes que pagar y punto, ¿no? Esos son políticas. Eh, y la política no, está en todos lados, en todo momento. Es importantísimo eh, y obviamente es difícil, pero es necesario. Es difícil estar al tanto porque hay muchas cosas, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque estamos cansados, porque queremos simplemente descansar y no hacer nada y no pensar, pero desgraciadamente todas esas cosas nos van comiendo y cada vez son más y más, cada vez son más y más impuestos, cada vez son más y más las ideologías que se meten por aquí, por allá, en las escuelas, los niños son adoctrinados al punto que llegan a estar totalmente enajenados y atentan contra la vida de otros, simplemente por ondas que ellos creen. Entonces, eh, no podemos seguir apoyando estas cosas, no podemos permitir o cerrar los ojos. Es sumamente necesario tener el mínimo conocimiento sobre la política, porque estas políticas son las que permiten que estos delincuentes salgan libres, que puedan robar y hacer cosas y que no haya consecuencias. Y que si tú simplemente dices, ah, pues yo estoy en desacuerdo con esto, entonces tengas multas, tengas prisión o tengas persecución. Eso es la política, cuando va gobernando más y más nuestras vidas. Dejaré algunos enlaces, nombres o bueno, más enlaces, por ejemplo, de canales totalmente serios, de personas realmente preparadas, que puedes seguir y que puedes ahondar en estos temas tan, tan necesarios. Que todo está ligado, porque eh, como decía Jesucristo, la verdad os hará libres. Porque cuando no conocemos la verdad, somos fácilmente manipulables. Y después de esto vienen consecuencias que atentan contra tu salud, contra tu vida, contra la vida de tu familia. Entonces no tenemos de otra más que además de trabajar como burros, además de llegar cansados y encargarnos de nuestros hijos y de la casa, de todo, tenemos que formarnos, tenemos que hacer lo mínimo. Y lo mínimo, por ejemplo, es apoyar a las personas que,
que estamos haciendo o tratando de hacer ese trabajo. Apoyar con un like, obviamente viendo los videos, comprando los libros de las personas que son escritoras, difundiendo los videos, no sé, hay cosas que son realmente sencillas de hacer y, y que no ocupan tiempo ni gastos a menos que se quiera ayudar económicamente, ya sea en los canales, en Patreon, en las diferentes plataformas en que es posible ayudar a todos los que nos estamos rifando el pellejo al hablar sobre estas verdades. Y hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta porque todo está ligado. Por ejemplo, en varias ocasiones me he encontrado con gente que es atea y o bueno, digámoslo así simplemente, ¿no? Que son ateos. Entonces siempre dicen que las creencias religiosas y sobre todo el cristianismo es para gente ignorante. Pues sabías que más o menos el 80% de los premios Nobel en cuestiones científicas, por ejemplo, son creyentes, la mayoría son católicos. Hay un porcentaje importante de judíos, pero la mayoría son católicos. Y si no son o judíos o católicos, o otro porcentaje menor son agnósticos, o sea que de alguna forma tienen una creencia más allá de lo terrenal, y un 4% son ateos. Y muchos de los que tienen premio Nobel y que no son eh, creyentes, pues no son de cosas sobre ciencias, sino son sobre literatura o algunas otras cosas, porque incluso hay compañías que han recibido el premio Nobel. Entonces, el conocer la verdad te hace no apoyar ciertas cosas, porque entonces ya si un ateo te, te dice que por ser creyente eres ignorante y entonces dice, no, pues el cambio climático o las leyes de que favorecen al feminismo, a las mujeres, etcétera, todo eso es necesario por esto y aquello, estás cayendo en una mentira perversa. Así que es sumamente importante y dejaré, como he dicho, enlaces de estos casos. Y pues creo que hasta aquí dejaré el video. Muchas gracias por tu atención. Eh, Recapacita porque el mal no descansa realmente. Y el mal está creciendo también muchísimo. Se está radicalizando todo. Ya hay que contrarrestarlo. Obviamente no vamos a ser nosotros igual de violentos y salir a dispararle a todos, pero sí tenemos que defendernos, sí tenemos que estar alertas y tenemos que hacer cualquier cosa que sea en beneficio de la unión real y de la verdad. Gracias por tu tiempo, por tu atención y nos veremos muy pronto.